La escalada naval en Odessa, la implosión en Kiev y la revolución espacial rusa. Muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, en esta emisión decisiva de 21 de julio de 2026. Amigos, ajusten sus mapas, preparen la mesa de operaciones porque hoy el bisturí forense sobre una jornada donde la física de los hechos reales ha terminado por aplastar de manera definitiva la retórica diplomática y la propaganda de Occidente. Hoy analizamos el colapso del Mar Negro, la supresión total sobre el puerto de Odessa, el ataque al buque MV Golden, Leo, y la firme postura del Kremlin ante la protesta de Nueva Delhi. No hay guante blanco, amigos, cuando se trata de la interdicción de armas. Implosión de mandos, la caída oficial de Syrskyi en Kiev tras la salida de Fyodorov y el colapso de la utopía técnico-digital frente a la cruda falta de infantería en las trincheras. Desesperación en Washington y Londres, la cortina de humo sobre la mano de Moscú en las elecciones de Estados Unidos y la peligrosa maniobra de reactivar el petróleo del Mar del Norte, una decisión que reabre la grieta independentista de Escocia y amenaza con desintegrar al Reino Unido. La revolución espacial y la física del impacto, amigos. El despliegue de las constelaciones Leo, soberanas del Buró 1440 y Sputniks. La columna vertebral que impulsa a los nuevos vectores Geran 4 con el sistema óptico DSOV. Precisión métrica e inmunidad total a los inhibidores de la OTAN. Amigos, un reporte sin rodeos, sin filtros y con la metrología de la inteligencia por delante. Iniciamos. La escalada naval en Odessa y el choque diplomático Moscú-Nueva Delhi. Entremos de inmediato a la mesa de operaciones en un evento de altísima gravedad que marca, yo diría, pues, un punto de inflexión doctrinal en el Mar Negro. La aviación y las fuerzas de misiles rusas han desatado una campaña de supresión e interdicción naval sobre el puerto de Odessa con un nivel de violencia y saturación nunca visto desde el inicio de la operación militar. Y bueno, entremos de lleno a la física de los hechos. Durante el intento de salida del buque mercante MV Golden Leo desde las instalaciones portuarias de Odessa, presuntamente bajo la fachada de transporte de grano, un misil balístico de crucero ruso impactó de lleno en la estructura de la embarcación. El resultado operativo fue la neutralización total del navío y la baja de 4 marineros de nacionalidad india, dejando a un quinto en estado crítico. La reacción diplomática no se hizo esperar. Nueva Delhi convocó de urgencia al cuerpo diplomático ruso, al ministro de Asuntos Exteriores de la India, emitió un comunicado de condena categórica calificando el ataque a buques mercantes como una interrupción inaceptable a la libertad de navegación y el comercio internacional. Pero, miren la respuesta del Kremlin. La respuesta de estrategia del Kremlin, amigos. Un gesto de desafío diplomático inédito en los registros de la contienda. Rusia ha rechazado de plano la protesta de Nueva Delhi. A pesar de considerar a India un clave socio estratégico, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, fue implacable. Las Fuerzas Armadas rusas no van a detener los ataques contra ningún buque que participe en el flujo de armamento y suministros logísticos para el régimen de Kiev. ¿Qué nos dice la metrología geopolítica de este choque, amigos? Bloque naval de facto. Moscú abandona la tibieza diplomática. Ya algunos de ustedes van a decir, por fin, Rodolfo, por fin. Pues sí. Ya no existen las zonas grises ni pasillos de favor por buques neutrales. Todo vector comercial que entre o salga de Odessa es considerado un objetivo militar legítimo
bajo la premisa de la guerra de supresión. El cálculo de la vulnerabilidad energética india. Y es que, ¿por qué Rusia se permite desestimar la protesta de un aliado gigante como la India? Amigos, por la física del estrangulamiento energético global en este 21 de julio de 2026. Bueno, este ataque fue el domingo, ¿no? Con el estrecho de Hormuz cerrado y el Mar Rojo bajo denegación de acceso por parte de Ansar Allah de Yemen, la India, una economía altamente electrointensiva y dependiente de las importaciones de crudo, no tiene alternativa logística. Nueva Delhi está afectada por la gravedad económica de la Federación Rusa. Protesten o no diplomáticamente, las refinerías indias están obligadas a seguir comprando crudo ruso a gran escala para evitar el colapso de su propia red interna. O pagar precio triple a los estadounidenses. Si los estadounidenses todavía tienen reservas, no hay que olvidar también, ¿eh? Amigos, ¿qué les he de decir? ¿Qué les digo? Pues que la diplomacia de guante blanco ha muerto en el Mar Negro. Moscú no solo está cerrando el grifo logístico a la OTAN en Odessa, está demostrando que en el nuevo mapa de 2026 la necesidad de recursos físicos aplasta cualquier retórica diplomática. Ahora bien, tenemos una referencia del diario Hindu y la doctrina Peskov. Y es que miren la confirmación diplomática que acaba de publicar el diario The Hindu a través de Reuters este mismo 21 de julio. Tras la convocatoria de urgencia del encargado de negocios ruso en Nueva Delhi, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no solo no ofreció disculpas, sino que reconfirmó la postura de cero tolerancia ante la prensa internacional. ¿Sí? Rusia seguirá destruyendo todo buque involucrado en el suministro militar al régimen de Kiev. Así que revisemos los datos técnicos del ataque al Golden Leo. Kiev confirma que la embarcación que navegaba bajo bandera de Guinea-Bissau y con tripulación de India y Siria fue alcanzada el domingo 19 de julio por 3 misiles de crucero. 3, no uno, 3. Estas son noticias ucranianas. El impacto dejó un saldo de 10 fallecidos, entre ellos los 4 ciudadanos indios. 3 misiles de crucero contra un solo comerciante. No estamos hablando de un aviso ni de un disparo de advertencia a la proa, ¿eh? Estamos hablando de una orden de aniquilación y supresión logística total. Amigos, el mensaje de Moscú a Nueva Delhi y al resto de las potencias neutrales es quirúrgico. El uso de banderas de conveniencia o tripulaciones internacionales no servirá como escudo diplomático para el contrabando de armas en el Mar Negro. ¿Mm? Y bueno, entremos a la física del confinamiento en Odessa y el colapso ferroviario. A ver, pasemos revisión a la dimensión terrestre y la física del confinamiento de Odessa, amigos. Porque la campaña sobre la costa ucraniana no se limita a la denegación de acceso en la superficie del Mar Negro. Se trata de la parálisis total de la infraestructura dual que sostiene el esfuerzo de guerra de Kiev. Es que miren el nivel de degradación logística. Los ataques diarios con misiles y drones Gerán no solo destruyen las instalaciones portuarias y los depósitos de combustible. Ahora, el objetivo prioritario es el corazón logístico del país, la red ferroviaria Ukruzalnitsia. Fuentes oficiales confirman que en las últimas semanas las Fuerzas Armadas de Rusia han neutralizado alrededor de 200 locomotoras, además de destruir convoyes completos de suministros militares en pleno movimiento. Una capacidad de reconocimiento y ataque en tiempo real a objetivos móviles que demuestra un salto doctrinal y tecnológico masivo respecto al inicio de la operación militar especial. Un cambio drástico, ¿eh? ¿Cuál es la consecuencia operativa directa de esta saturación? Pues pérdida de movilidad táctica.
Sin locomotoras, sin depósitos de almacenamiento de combustible en el centro y este de Ucrania y con las gasolineras paralizadas, la capacidad del mando ucraniano para abastecer el frente oriental en Donbass está al borde del colapso funcional. Si no es que ya lo está y no lo reportan. Y bueno, y esto nos conlleva también al aislamiento físico de Odessa. Al destruir los enlaces ferroviarios y los nudos viales que conectan Odessa con el resto del territorio, la ciudad está quedando completamente confinada. No hay entrada de refuerzos, no hay evacuación masiva y no hay salida de grano ni recursos. Así pues, Odessa como objetivo territorial indiscutible. Esto, amigos, confirma la lectura estratégica de que venimos sosteniendo aquí en esta mesa de ya un buen tiempo atrás. Odessa ya no es un activo para negociaciones diplomáticas, es un objetivo de control militar directo. Desde que el Estado Mayor General, encabezado por el general Gerásimo, presentó la cartografía del Frente Integrado, integrando toda la franja costera del Mar Negro, y en medio de los constantes informes sobre la reconstrucción operativa de mandos de la talla del general Surovikin, en general Armagedón, el destino táctico de Odessa está escrito. La privación total de acceso naval para la OTAN en el Mar Negro, cerradito. Y ahora bien, una cosa les quiero hacer saber. Y aunque en los canales de inteligencia y foros militares circulan persistentes rumores sobre el posible retorno del general Surovikin o general Armagedón para supervisar el vector de Odessa, amigos, rumores que yo diría debemos aclarar con rigor forense. Todavía no cuentan con confirmación oficial de Moscú. Si los hay, pues si ustedes tienen conocimiento de esto, pues compartan, háganoslo saber y cuál es la fuente. Los hechos sobre el terreno demuestran que la doctrina de atrición sistemática ya está en marcha. ¿Sí o no? Ya vamos por el día número 10, ¿no? 10º día consecutivo. Mientras la campaña contra la infraestructura energética y logística de Odessa alcanza niveles de saturación nunca antes vistos, amigos, el resto del teatro de operaciones se encamina hacia una fase de resolución acelerada. Ahora saltemos a Kiev y hablemos de esa implosión en Kiev, esa destitución de Sirsky y la ilusión de la guerra robótica. Abramos el expediente de inteligencia militar que confirma la peor crisis de mando y liderazgo en Kiev desde el inicio de la contienda. Cables de la NBC News confirman lo que era un secreto a voces. Volodymyr Zelensky ha destituido oficialmente a su comandante en jefe Oleksandr Sirsky, nombrando en su lugar al general Mijailo Drapati. Por cierto, este apellido. mm, He hablado con ciertos ucranianos y les he preguntado, ¿ese apellido es ucraniano? Y me dicen, no, suena a indio. Mijailo es un nombre muy ucraniano, pero Drapati, según mis compañeros, me dicen, Rodolfo, para nosotros este apellido no es ucraniano, es extranjero. Pero bueno, no hay de qué sorprenderse, ¿no? Si en su tiempo el gobernador de Odessa era el expresidente de Georgia, ¿no? Pero bueno, esta es cuestión de Ucrania. Esta decisión es el desenlace de un colapso político interno provocado por la previa destitución del ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, evento que desencadenó protestas inusuales en las calles de la capital ucraniana. Así pues, revisemos la brecha doctrinaria y la física del frente que provocó esta implosión. Y es la ilusión tecno-utópica contra la cruda realidad de las trincheras. La fractura entre Fedorov y Sirsky no era una simple disputa personal, era un choque doctrinario irreconciliable. Fedorov, un tecnócrata respaldado por Silicon Valley y la narrativa mediática de la OTAN, pretendía vender a la población la ilusión de que Ucrania podía ganar la guerra prescindiendo de la infantería y sustituyéndola por enjambres de drones y robots.
y guerra no tripulada. Una guerra no se gana así. Una guerra se gana con las botas en el barro. Sí, estos juguetes van a ayudar. Este armamento tecnológico va a ayudar. De hecho, Rusia lo usa también. Pero todo se marca con el avance de la infantería, ¿sí o no? ¿Mm? Cuando los ucranianos andan con sus drones moredeando por ahí, se considera zona gris. Pero cuando ya la infantería está adentro, pues ustedes han visto los mapas, ustedes son testigos, los mapas se colorean de rojo porque ahí hay presencia humana militar rusa. Algo que yo creo que este muchacho no entendió. Él tenía que haber coordinado más con Sirski, hacer un equipo entre los dos. Pero también Sirski estaba muy preocupado de que los fondos se iban en cosas voladoras que a sus bolsillos. Que son muchos, ¿eh? Son muchos bolsillos los que tienen que llenar. Este chaval les vino a arruinar la fiesta. Mm. Quizás hubiera sido algo muy positivo para Ucrania, si no es por el nivel de corrupción y la mente corrompida que tiene esta gente de enriquecerse fácilmente. Pues bien, una narrativa sumamente atractiva para una población aterrorizada por la reclutación forzosa. Claro que sí. Por eso miraban a Fyodorov como un héroe. ¿Mm? La física del combate que la propaganda no puede ocultar, amigos. Frente a la ilusión de Fyodorov, la postura del mando militar convencional encabezado por Sirski respondía a una verdad matemática incontestable. Los drones y los algoritmos pueden desgastar la retaguardia o causar interrupciones temporales, pero no pueden mantener líneas de defensa ni tomar territorio sin infantería. ¿Mm? Y es precisamente de hombres de lo que Ucrania carece dramáticamente. El mito del sabotaje de combustible. Mm. La gran apuesta de la estrategia de drones de Fyodorov fue lanzar ataques contra refinerías y depósitos de combustible en suelo ruso para intentar desatar el pánico social y generar desabastecimiento en la población civil. Sin embargo, la metrología militar demuestra que los daños causados por estos ataques son asimétricamente bajos. Reparados rápidamente, por las autoridades rusas y absorbidos por la capacidad logística de un país que cuenta con reservas energéticas casi ilimitadas. Y esto no solamente lo comparte esta mesa, también lo dice Reuters, lo dice Bloomberg, lo dice The Conservative, lo dicen varios diarios internacionales, muy otanistas, muy pro-occidentales. También afirman estos hechos. Al final, la sustitución de Sirski por Drapati no resuelve el problema estructural de Kiev. Cambiar al comandante en jefe no genera mágicamente brigadas de infantería, ni proyectiles de 155 milímetros, ni superioridad aérea. La física de la guerra de desgaste sigue su curso y las utopías digitales terminan estrellándose contra la realidad del campo de batalla. Si no hay botas en el terreno, no hay terreno capturado. Así de sencillo, amigos. Ese fracaso de la guerra de refinerías, Novak y Volodin confirman la estabilización en Rusia. A ver, amigos, culminamos este análisis de la situación en Rusia sobre la guerra de atrición logística revisando los datos oficiales que desmantelan por completa la narrativa occidental sobre la supuesta crisis paralizante del combustible. En la Federación Rusa, por supuesto, no. Así pues, entremos de lleno sobre las declaraciones emitidas este 21 de julio por la alta cúpula de Moscú, Alexander Novak, y la física de la estabilización. Amigos, el viceprimer ministro Alexander Novak, máximo responsable del complejo energético ruso, ha confirmado oficialmente a la agencia Interfax que las medidas de emergencia han surtido efecto y el mercado interno se ha estabilizado. La saturación del mercado mediante el uso de reservas estratégicas, la suspensión de exportaciones de gasolina y diésel, la aceleración de mantenimientos y la optimización de contratos directos con estaciones privadas han eliminado las colas y restaurado el flujo comercial.
garantizando de forma prioritaria el suministro para la compañía agrícola y las regiones del norte. Aquí, Vyacheslav Volodin y la advertencia a la quinta columna. Por su parte, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, fue categórico ante la sesión plenaria del Parlamento. Volodin, no Volodin, Volodin, advirtió que los ataques con drones contra refinerías por parte del régimen de Kiev buscan crear fricción social y pánico económico en la víspera electoral. Y razón no deja de tener, ¿no? Calificó la politización del tema de combustible como un acto destructivo propio de una quinta columna, de la cual siempre hablamos aquí en De qué hablan Geo y la criticamos fuertemente, y anunció un cambio drástico y positivo en los precios y suministros a escala nacional en cuestión de horas. A ver qué tan lejos van, ¿eh? Punto de inflexión en la defensa antiaérea. La metrología de combates demuestra que la intensidad de las incursiones no tripuladas contra la red de refinado rusa ha descendido significativamente. Las capas de defensa aérea y guerra electrónica rusas han ajustado su doctrina de protección sobre la infraestructura crítica, demostrando que la campaña de sabotaje tecnodigital propiciada por Fedorov ha alcanzado su techo operativo sin lograr ningún objetivo estratégico duradero. ¿Mm? El diagnóstico final de la mesa de operaciones es irrebatible, amigos. La infraestructura industrial de una superpotencia energética no se destruye con titulares de prensa, ni con ataques tácticos dispersos. La física de los recursos reales, pues como siempre les digo, vuelve a imponerse a la propaganda. Ahora, cambiemos un poco de contexto geopolítico y viajemos a la Casa Blanca. Hablemos de la implosión en Washington, el fantasma de la mano de Moscú y la derrota electoral de 2026. Pongamos la mirada al epicentro político de la superpotencia, la Casa Blanca. A medida que nos acercamos a las elecciones legislativas del 2 de noviembre, ¿no? ¿Verdad? No sé qué fecha de noviembre va a ser. Y bueno, y de este 21 de julio, la maquinaria mediática de Washington se desempolva su libreto más desgastado. Sí. La acusación de injerencia extranjera para justificar un colapso electoral anunciado. Parece que los republicanos ven que ya no la van a ganar. Parece que Donald Trump ya se dio cuenta que no es el favorito y que no lo quieren. Por ahí vi un artículo, que no vale la pena hablar de él, donde el artículo dice, cuando nadie te quiere es muy difícil gobernar. Bueno, no vale la pena repetirlo. Pero bueno, esto es lo que se habla ya en Estados Unidos. El hombre no es muy querido, que digamos, ¿eh? Así que entremos a la narrativa del poder en crisis. Resulta revelador observar la paradoja política. Es que pongan atención, tras años de ser acusado por sus detractores de beneficio de la mano de Moscú en 2014 y 2024, hoy la propia administración señala a Rusia, China, Irán y Corea del Norte como los supuestos arquitectos de la inminente pérdida de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. No son sus malas decisiones, no son sus patadas económicas que ha dado, no es su terquedad de haber cerrado el estrecho de Hormuz, no es su falsa promesa de subsanar el conflicto de Ucrania en 24 horas, no es que se quiera robar Groenlandia, no es que esté poniendo su nariz en Panamá, no es que haya secuestrado a un presidente soberano en Venezuela. No, 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 no es eso. No, para nada. No es que trate como inhumanos a sus inmigrantes. Es Rusia, es Irán, es Corea del Norte, es China. Pues bien, una cortina de humo que busca ocultar la verdad matemática. La bancarrota de su propia agenda estratégica. Miren los 4 pilares del fracaso interno que la propaganda no puede camuflar. Esa oportunidad desaprovechada en Ucrania. Washington
tuvo la oportunidad de cerrar el conflicto ucraniano bajo términos de estabilidad estratégica y cooperación económica pragmática ofertada por Moscú. En lugar de cumplir la promesa de campaña de poner fin a la guerra, pues la Casa Blanca prolongó la sangría financiera y logística, dejando a su presión sin un solo resultado tangible que mostrar. La aventura militar y derrota táctica en Irán y Venezuela. Tras las operaciones unilaterales en Sudamérica y la agresión contra Irán, las Fuerzas Armadas estadounidenses enfrentan una atrición severa en la región. Las bajas registradas tras los ataques de respuestas iraníes contra las instalaciones militares en Jordania han expuesto ante la opinión pública la debilidad de un liderazgo atado a los intereses de la élite israelí. El impacto en el bolsillo del ciudadano estadounidense. Vaya que esto sí tiene consecuencias, ¿eh? Las aventuras bélicas en el Golfo Pérsico han costado decenas de miles de millones de dólares. Dicen por ahí que ya va arriba de los 100.000 millones, disparando el precio de la gasolina, desatando una nueva ola inflacionaria interna. El votante estadounidense rechaza abrumadamente esta escalada de gasto militar mientras su propia economía doméstica se deteriora. La postura inflexible de Moscú. Ante este escenario, la postura del Kremlin es de absoluta indiferencia electoral. Rusia no necesita intervenir en la política interna de Estados Unidos, cuando las contradicciones del propio sistema occidental están acelerando su erosión. ¿Cómo es que dijo Napoleón Bonaparte? Si tu enemigo está fallando, déjalo fallar. No vayas a ayudarle. Los rusos están haciendo lo mismo. ¿Cómo es que dicen en Chile? Cagaste, te mandó saludos, ¿no? La resolución de la crisis en Ucrania y el ordenamiento del espacio euroasiático se ejecutan exclusivamente bajo los términos y el ritmo fijados por la física militar rusa, sin intermediarios ni concesiones diplomáticas, amigos. Y es que, amigos, cuando una superpotencia pierde el control de la geografía y de la economía real, ¿qué les queda? No les queda más que culpar a los fantasmas del exterior. No fui yo. A mí que me registren. Yo lo estaba haciendo todo de maravilla. Soy el mejor. Soy el más guapo y el más popular. No sé por qué no me quieren. Ese es Trump. Pero bueno, no se queda ahí, ¿eh? Porque aquí tenemos que pasar a la bancarrota energética de Londres, el petróleo del Mar del Norte y la fractura de Gran Bretaña. Pasemos ahora a revisar el teatro de operaciones del Atlántico Norte. Desde la desesperación energética de Washington, pues está acelerando la erosión territorial y política de sus más estrechos aliados. Y pasemos el bisturí forense sobre el eje Washington-Londres-Edimburgo. Acorralado por la disparada del precio del petróleo ante la paralización del tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb y la atrición militar en el Golfo Pérsico, el inquilino de la Casa Blanca ha celebrado la decisión del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, de reactivar la producción de crudo en el Mar del Norte. Sin embargo, la física de la industria energética demuestra que el petróleo del Mar del Norte ni es rentable en comparación con otras rutas, ni puede inundar el mercado a tiempo para contener la inflación que devora la economía estadounidense. Pero amigos, el verdadero impacto geopolítico de esta decisión no es económico, es la reactivación de la fractura constitucional del Reino Unido. Y es que miren los 4 vectores de implosión que se abren para el gobierno de Londres. La chispa del independentismo escocés. La totalidad de los yacimientos del Mar del Norte se concentran en la plataforma continental de Escocia.
Al reactivar la explotación desde Londres, se revive la bandera histórica del Partido Nacional Escocés SNP. Es nuestro el petróleo. ¿Mm? Con un parlamento en Edimburgo donde 72 de los 129 diputados ya respaldan formalmente un nuevo referéndum de independencia, la intervención sobre sus recursos naturales cataliza un conflicto político insostenible, amigos. La trampa política para la élite británica. Para el gobierno central en Londres, explotar el Mar del Norte rompe la frágil tregua ambientalista y expone la incapacidad de las élites tradicionales frente al avance de opciones radicales como el Reform UK de Nigel Farage. Obligadas a pactar con los separatistas regionales para sostener la gobernabilidad, las élites de Londres se encaminan hacia una rendición del fenómeno Brexit, un cálculo político fallido que termina formalizando la separación de Escocia. Del grupo de amigos que yo tengo de Escocia, todos son pro-independentistas. Nadie quiere ser parte de ese Reino Unido. Mm. Y estoy hablando de todos los niveles que he conocido, ¿no? Desde abogados, mecánicos, dentistas y ingenieros en electrónica. Quieren su independencia. Lo tienen muy marcado en su corazón. El impacto en la arquitectura de seguridad de la OTAN. Para la arquitectura de seguridad euroatlántica, una Escocia independiente y desnuclearizada implica la expulsión directa de las armas nucleares estratégicas de la Royal Navy almacenadas en su territorio. Cuestión muy crítica, ¿eh? Una degradación estructural que neutraliza el proyecto militar de Gran Bretaña en el Atlántico Norte. Así pues, amigos, es contundente, amigos, la presión desesperada por recursos de una superpotencia en declive que termina por devorar a sus propios vasallos. Mientras Washington busca desesperadamente barriles en el norte, acelera la desintegración política del Reino Unido y les da igual, no les importa. Y bueno, hablemos de algo más positivo. Hablemos de avances tecnológicos. Hablemos de esa revolución espacial rusa, la respuesta soberana a Starlink y la cinta métrica del frente. Amigos, cerramos el análisis de hoy conectando la guerra terrestre con la física del espacio exterior. Porque la capacidad de convoyes en movimiento en Odessa, pues detectar concentración de tropas en Donbass e interceptar la logística ucraniana en tiempo real, pues hoy no ocurre por casualidad. Responde a una aceleración tecnológica espacial soberana que está cambiando la limitación de las fuerzas en el frente. ¿Por qué me sonrío? Porque de esto hablamos acá a inicios de este año. ¿Se acuerdan? En enero hicimos un programa con respecto a esto, del Buró 1440. Y que ya sospechábamos de que después del apagón de Starlink, pues los rusos ya tenían su solución. Y aquí pues ya vemos pues los progresos, ¿no? Así que entremos de lleno a los despachos técnicos que TASS acaba de confirmar este 20 y 21 de julio. El Buró 1440 y esa constelación Rassvet. La empresa aeroespacial rusa Buró 1440 ha puesto en órbita con éxito el segundo paquete de su constelación de satélites de órbita baja, LEO. Estamos hablando de plataformas equipadas con arquitectura 5G NTN, propulsión por plasma y terminales de comunicación láser intersatelital de nueva generación. Es la consolidación de una red de comunicaciones tácticas de baja latencia e inmune a las interferencias de la OTAN. La respuesta estratégica directa que neutraliza la dependencia del Starlink occidental en el teatro de operaciones. Sputniks y la aceleración de datos tácticos. Simultáneamente, la firma Sputniks ha desplegado una actualización de software en sus transmisiones de banda X que multiplica por 10 la velocidad de transmisiones de sus
nanosatélites, alcanzando los 100 Mbps incluso en dispositivos que ya estaban en órbita, sumando la constelación de Teledetection terrestre Zorki 2M, capaz de transmitir hasta 100 gigabytes diarios de datos e imágenes de alta resolución a 1 Gbps. El mando militar ruso ha reducido el ciclo de reconocimiento y ataque sensor to shooter a niveles jamás vistos. La conclusión de esta jornada es contundente, amigos. Nos recuerda la máxima de mantener una sobriedad y vigilancia clínica. En la guerra moderna, la victoria no pertenece a quien difunde propaganda tecno-utópica en redes sociales, sino a quien domina la física del espacio, la velocidad de los datos y el control infranqueable de la infraestructura real. Y por supuesto que esto nos lleva a la física del guiado, el GERAN 4, el sistema DSOV y la red espacial. Profundicemos en la física operativa de este salto espacial, amigos, porque la pregunta clave es cómo se traduce esta aceleración de datos en el campo de batalla frente a las defensas antiaéreas y los sistemas de guerra electrónica de la OTAN. La respuesta tiene nombre y apellido. Dentro de la doctrina de atrición, la integración de la red LEO con la nueva generación de vectores GERAN 4 y los sistemas de navegación DSOV, todo cambia. Así que entremos de lleno a la arquitectura de impacto. El GERAN 4 con reorientación en tiempo real. Hasta ahora las municiones de largo alcance operaban con rutas precargadas e inerciales fuertemente dependientes de GLONASS, el sistema satelital ruso, pero no de baja latitud, alta. Con el despliegue de la constelación LEO de Buró 1440 y su arquitectura 5G NTN, el GERAN 4 se convierte en una plataforma de precisión dinámica. La baja latencia orbital permite mantener un enlace de datos bidireccional en tiempo real, dando al mando la capacidad de reasignar objetivos en pleno vuelo y ajustar trayectorias para esquivar los anillos de defensa antiaérea en Odessa o en Kiev. El sistema DSOV y la inmunidad total de los inhibidores, o en inglés jamming. Aquí es donde la velocidad de transferencia de 100 Mbps de Sputniks y la capacidad de teledetección de Zorsky 2M hacen la diferencia crítica. El nuevo sistema de DSOV, navegación óptica y reconocimiento visual, permite que el vector procese internamente el relieve y las estructuras del terreno. El satélite actualiza la cartografía del objeto en tiempo real y la transmite al dron. El sistema DSOV de a bordo contrasta la imagen de su cámara con la base de datos satelital y guía la munición al impacto con error circular nulo. Incluso si la OTAN apaga o bloquea completamente las frecuencias de radio y GPS, la vuela GERAN 4 y destruye su objeto guiándose por visión óptica pura. Esta es la verdadera revolución doctrinal que estamos presenciando este 21 de julio. La convergencia de infraestructura espacial soberana con la inteligencia artificial táctica sobre el terreno. Una cinta métrica infranqueable que la propaganda de Occidente simplemente no puede contrarrestar y no nos va a contar. No van a hablar de ello, por supuesto. Van a decir que son inventos rusos, que es una tecnología vieja soviética o algo así. Como lo ven, amigos, mientras la narrativa mediática intenta vender ilusiones digitales o culpar a fantasmas extranjeros por sus fracasos internos, la realidad en el campo de batalla se define por la infraestructura real, la soberanía tecnológica y el control de la geografía. No me queda más que decirle, amigos, que siempre recuerden la importancia de una sobriedad y una vigilancia clínica en los acontecimientos globales. En un mundo en rápida transformación, ¿no? La supervivencia y el análisis certero exigen mirar más allá de la propaganda y evaluar la física de los recursos. Amigos, si este análisis les aporta claridad en medio del ruido informativo, suscríbanse al canal.
Active la campana de notificaciones y déjeme su diagnóstico en la caja de comentarios. ¿Creen que la OTAN podrá sostener la logística en el Mar Negro ante el despliegue de la red LO y los sistemas de SOV? Los leo. Muchas gracias por acompañarme en esta mesa de operaciones de qué hablan Geo. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.